Buenas noches, amigos y amigas televidentes de toda la República Dominicana, que a esta hora y en este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir un interesante programa en el día de hoy. Hoy, como siempre, acompañado de los buenos amigos Adán Boden y Julio César Santana. ¿Cómo se sienten ustedes, jóvenes? Muy bien. Parece que el día de ayer, el día suelto, le fue muy bien a ustedes, los dos muy risueños. Logró recuperar energía. Mira, me gustan esos días así feriados que cuando tú vas el otro día siguiente, tú pasas balance, las estadísticas se quedan en cero. Por ejemplo, no hubo muerte por accidente ni nada de eso, provocado por el gran movimiento, provocado por el gran movimiento de personas que se dirigieron sobre todo a la Basílica de Higüey. Hubieron varios cientos de atendidos. Está bien, pero eso es normal, pero lo que te quiero decir, las estadísticas trágicas, por ejemplo, de Semana Santa y de Navidad y Año Nuevo, no se vieron aquí. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no está primando el alcohol. Yo saco esa conclusión, es decir, no ha mediado el alcohol como elemento fundamental, principal. En Navidad el alcohol es principal. Y en Semana Santa, cristianos y no cristianos acogen la Semana Santa para bullanguería, no para la reflexión. Lo cogen como vocaciones y entonces lo convierten. Bueno, parece que hubo un gran recogimiento de la gente. Sí, pero la gente se desplazó para Higüey, Higüey estaba lleno, atestado. Empezando por el presidente y la primera dama. Bueno, pero no hubo, en el día de hoy, la prensa y los organismos de socorro dan el informe de que no hubo tragedia. Y qué bueno que y eso es muy bueno, ¿no? Claro. Por eso le digo que me gustan esos días así. A propósito de eso, hace varias semanas nosotros estábamos comentando en el canal, en el programa, que nosotros tenemos que ir impulsando en República Dominicana que en esas festividades y asuetos largos, República Dominicana diga a los motoristas que se queden en su casa, o por lo menos que no saquen el motor, como hacen con la patana. Así mismo, claro que sí, eso debe hacerse. Miren, nos vamos a ir a una pausa y entonces, cuando regresemos, vamos a hablar de política, de los temas internacionales, la política internacional. Y tenemos con nosotros a un joven analista de temas internacionales, el licenciado Iván Gatón, con quien vamos pues a conversar sobre todos esos temas. Una pausa y en breve estamos con ustedes. Soy un comerciante hace 22 años. Mi mayor compromiso es mi familia. Los servicios yo lo pago para mostrar a ellos el mejor ejemplo. En Santo Domingo Este tenemos la mejor ciudad gracias a ti. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Faro Muebles, donde las facilidades se ven. Hermanas Mirabal 370 en Villamella. Aprovecha la oferta de temporada de un 15 a un 25% de descuento. Superamos cualquier cotización que nos traigas. Faro Muebles, Hermanas Mirabal 370 en Villamella, donde las facilidades se ven.
sido testigo presencial de los inmensos y ejemplares cambios que el IDAC ha vivido en la República Dominicana, lo que ha permitido que su autoridad aeronáutica se posicione entre las más desarrolladas países de Centroamérica y el Caribe en un breve pero altamente exitoso periodo de 8 años. En nombre de la Organización de Aviación Civil Internacional, quisiera felicitar al pueblo dominicano y reiterar el compromiso de la OASI de seguir colaborando estrechamente con la República Dominicana para alcanzar los nuevos logros que se presentan en el horizonte de la aviación civil internacional en el futuro. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. El gobierno está empeñado en que todos los dominicanos y dominicanas sepan leer y escribir. Pero eso no es todo. También quiere que los alfabetizados tengan salud visual para distinguir las letras y los números. Yo me deleito leyendo. Me gusta más leer que comer. En estos 73 años que tengo, estoy aprendiendo a leer y a comportarme mejor con la persona. A través del FONPER y otras entidades, el gobierno implementa el programa Mira y Sonríe. Quisqueya aprende contigo. En cada operativo oftalmológico se cambia la vida a un dominicano. Es decir, que el presidente de la República quiere que cada dominicana, que cada dominicano se sienta saludable y feliz. Es el deseo del presidente de la República. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Estamos dando un mantenimiento profundo a lo que es la escalera. Cuando yo me fui a parar, entonces ahí fue que rebalé, la escalera estaba prendida. Caí de este lado, me mochó la pierna la escalera. Los primeros auxilios me llevaron al Darío Contreras. Fueron como 6 o 7 operaciones. La ARL, desde el primer día que están supliendo para lo que es gasto médico y también para lo que es la prótesis, que pueda caminar, aunque sea con un batón y pueda adaptarme más a la sociedad. Me siento muy agradecido y le doy las gracias a la ARL. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. ¡Ay! ¿Qué fue eso, mi amor? ¡Ay, mi amor! ¡Ha ocurrido un accidente! ¡Corre! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a alguien! Llama a la ambulancia. 4, 5... Mira, pero mira a ver si ese accidente tiene fuego. No mucho, pero tiene. Ah, tiene algo de fuego. Entonces es otro número. Es los bomberos. Pues llama. 8096. Mira, estoy un poco confundido. ¿Tú crees que habrá que meter a alguien preso? Mi amor, ahí hay un lío. Sí, seguro que hay que meter a alguien preso. Pues entonces, otro número. Mi amor, mira. Cuando hay una emergencia, no se puede perder tiempo con varios números de teléfono. ¿Con un perrito? Ah, pues entonces se trata de otro número. Por eso mismo, a partir de mayo, para emergencias de policía, llame al 911. Para emergencias de bomberos, llame al 911. Para emergencias de salud, llame al 911. Todas las llamadas irán a una central única que rápidamente pondrá en marcha la ayuda que usted necesita. Es mucho más rápido, fácil y la llamada es gratuita. Pero recuerda, hacer una llamada falsa al 911 puede costar vidas y será castigado con multas y sanciones. 911. Todos los servicios de emergencia en un solo número. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho.
Bien, como decíamos, el mundo al alcance de sus ojos. Oficina principal, Avenida Sabana número 144 con el 809-273, par de 9, par de 8. Y la sucursal de los Alcarrizos, frente al Hospital Dr. Dionisio Calvento, con el 809-616-3212. Ven y aprovecha el súper especial de montura gratis. Solo paga 2 cristales. Además, ofrecemos examen de la vista computarizado, lentes de contacto, gafas de sol y monturas modernas. Atención profesional y personalizada. Bien, como le decíamos, pues en la noche de hoy vamos a conversar de política internacional. Y para ello tenemos con nosotros al licenciado Iván Gatón, con quien vamos a tratar todo estos temas. ¿Cómo se siente usted, licenciado? Muy bien, gracias. Mire, nosotros debemos iniciar pues señalando que recientemente el gobierno dominicano, a través de la Cancillería de la República, acaba de celebrar un foro para analizar la política internacional y cómo va el gobierno dominicano, el Estado dominicano, a tener sus relaciones internacionales con los demás estados y supongo que los organismos multilaterales. El presidente dominicano dijo que a partir de este momento se relanzaba las relaciones internacionales del país. Usted, como conocedor del tema, ¿cómo enfoca esa? No, la realidad es que el foro de la diplomacia que se llevó a cabo del 16 al 18 del presente mes marca un hito en cuanto a las relaciones exteriores de República Dominicana, porque por primera vez vemos que la Cancillería Dominicana se sienta con todos sus servicios, sus jefes de misiones diplomáticas, así como también sus cónsules, a los fines de diseñar una estrategia de cara a que los intereses de la República Dominicana puedan estar lo mejor representados posible. Y como expresaba el presidente, lo que necesitamos sobre todo es poner a los dominicanos como centro de toda política que vaya a llevarse a cabo. Hay una parte de la política exterior que es las relaciones con los demás países, pero hay otro elemento importante que realiza la Cancillería y que Julio César, como gran conocedor también del ámbito consular, corroborará con nosotros, y es el de la atención a la diáspora dominicana. Y este fue un punto que tanto el presidente como el canciller estuvieron haciendo énfasis en el foro. La asistencia que brindan los consulados dominicanos a nuestros connacionales en el extranjero es fundamental, y dar un mejor servicio, tomar a la diáspora dominicana de la mano en cualquier tipo de asistencia que pueda necesitar, fue otro de los enfoques que no se resaltó tanto, pero que sí es muy importante cuando vemos, por ejemplo, que hay grandes comunidades de dominicanos, no solamente en Nueva York y en España, sino también en muchas de las islas del Caribe, como Curazao, como Aruba, como San Tomás. Puerto Rico ni se mencione, porque también tiene una gran cantidad de dominicanos. Ahora mismo ha crecido también la población dominicana en Chile, por ejemplo, también en Argentina, tenemos en Venezuela una gran cantidad de dominicanos. En definitiva, que no solamente se hizo énfasis en el aspecto de las relaciones exteriores, en sentido de las relaciones que se llevan a cabo con los países, sino también la asistencia a la diáspora. Y el otro punto fundamental en un mundo de interdependencia comercial y que hablamos de la globalización, es que nuestros agentes diplomáticos y consulares se convirtieran en los promotores de los productos nacionales. Es decir, que de ahora en adelante vamos a tener una diplomacia comercial. Se hizo un espacio en el cual el Centro de Exportación e Inversión CEILO, que anteriormente se conocía como el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX, hiciera una presentación y de allí se delinee
una política que permita a los embajadores nuestros, a nuestro servicio diplomático, a nuestro servicio consular, ser los primeros promotores de nuestra producción nacional. Mire, los críticos han señalado que el gobierno hizo este foro ahora, pero que apenas le queda 1 año y medio, que no le va a dar tiempo a aplicar todos esos planteamientos en la política exterior. ¿Usted cree que estamos a tiempo de aplicarlo? Bueno, lo que no estamos a tiempo es de seguir prorrogando lo que debe hacerse. Es decir, siempre el Estado tiene que ser visto en la continuidad de la historia de un país. Ningún país se detiene. Y si estamos hablando de la necesidad de reforzar nuestras relaciones internacionales en un mundo multipolar, donde cada día nos encontramos con informaciones que nos dejan anonadados, en un mundo que antiguas potencias comienzan un declive y otras potencias comienzan a emerger, en un mundo que se hace más necesaria la presencia de nuestra producción nacional y de promover inversión, hablar de que no es oportuno y de que un gobierno termina en tal fecha, pero un gran problema de nuestros países es pensar que el país se inaugura cada 4 años. Pensar que un país hay que inaugurarlo cada 4 años y que va a llegar el tsunami de eliminar a todos los que estaban en el servicio público, eso es un craso error. Y hay una ley, que es la ley de desarrollo nacional. Hay una ley que es un consenso que se ha hecho de la ley de estrategia, la estrategia de desarrollo nacional, donde estamos viendo en el largo plazo qué es lo que el país necesita. 4 años es muy poco para que un país pueda concretizar una serie de labores que conlleven con un resultado puntual. Es decir, no podemos pensar que cada gobierno tiene que comenzar algo y que luego venga el otro y diga, eso no funcionó, porque los países así no se desarrollan. Iván, ahí considera que este nuevo enfoque o relanzamiento del servicio exterior pudiera llevar al país a mejorar su balanza comercial con otros países, que en algunos estamos un poco en desventaja, porque el presidente ha planteado que ciertamente quiere que los funcionarios diplomáticos vendan el país. Es decir, es de entender entonces que podamos mejorar nuestras exportaciones y también aumentar la inversión extranjera. ¿Qué opinión te parece de este? Evidentemente la aspiración del presidente y las líneas que ha marcado el canciller Andrés Navarro es de que nosotros, además de tener una mayor presencia a través de nuestro servicio diplomático y consular en el extranjero con nuestros productos, es decir, que ellos van a tener una carpeta, y esa carpeta de productos le va a decir a usted que está en Honduras, estos son los productos que son competitivos en Honduras. Y aquí en Inglaterra, lo que nosotros necesitamos es que usted contacte tales empresas para que nos compren estos productos, pero también estas son las empresas que pueden hacer inversión en República Dominicana y que ya hemos analizado que gracias a la ubicación geográfica de República Dominicana, que gracias a los esquemas preferenciales de comercio de los cuales formamos parte, ustedes ganan más instalados en República Dominicana que aquí en Londres, para darles un ejemplo. No es una política diseñada porque que mañana se me va a ocurrir algo. No, es una política pensada, bien calculada, pero que también entra a otro elemento importante, es la promoción turística. El agente diplomático y consular tendrá que hacer una promoción del turismo. Estamos viendo varios ejes, hay una especie como de 4 ejes en los cuales esta nueva política exterior se está sustentando, pero sobre todo llamó poderosamente a la atención de cómo el presidente de la República también comprometió con su discurso a los jefes de misiones.
porque evidentemente esto no solamente podemos dejarlo sobre la responsabilidad en los hombros del presidente de la República y del canciller. Uno de los grandes inconvenientes que tienen los pueblos para poder desarrollarse es el compromiso de su gente con el futuro. Y si cada uno de los miembros de ese servicio diplomático y consular no se siente comprometido en cumplir con las labores que privilegiadamente, porque es un privilegio, ocupa en el Estado, si esa gente no trabaja de cara a transformar esa estructura del servicio exterior, poco estaríamos haciendo. Porque por más que el presidente quiera que se haga el cambio, por más que el canciller quiera que se haga el cambio, a esa gente hay que comprometerlos a que el cambio es posible solamente si cada uno de ellos pone su grano de arena. Y esto fue lo que se motivó mayormente. Se le hizo ver a cada una de estas personas que hay un gran compromiso con el país. Y hay un elemento importante que desde la perspectiva internacional, luego de que llegó el neoliberalismo, se ha estado discutiendo, y es cómo se ha desacreditado al servicio público en casi todos los países. Y eso comenzó con las políticas de los Chicago Boys, de toda esa estructura hasta un poco, digamos, maquiavélica de Milton Friedman, de decir que el Estado no servía, dejando detrás todas las ideas keynesianas y diciendo, bueno, el Estado no sirve, vamos a privatizarlo todo. Entonces comenzaron a desacreditar al Estado. Pero sucede que cuando se necesita que se haga una carretera, cuando se necesita buen servicio sanitario, la gente a quien le reclama al Estado. Pero nos encontramos que después que el neoliberalismo fracasa estrepitosamente, y eso lo vimos con Wall Street, y eso lo vemos ahora de cómo China es la principal potencia económica mundial, porque la codicia de esas élites quebraron Estados Unidos, pero el Estado tiene que ir a salvarlos, porque el Estado tiene que ir a salvar. Y es delicado esto, y por eso los chinos mantienen una estructura tan incólume, digámoslo así, a pesar de ser uno de los países considerados como más corruptos del planeta. Y es que ser un servidor público le da prestigio y honor no solamente a la persona, sino a la familia. Y se habla mucho de corrupción y se habla de todo en China, pero a pesar de todo, hay una gran cantidad de gente comprometida trabajando en el gobierno para que el país funcione mejor. Cuando se hace esto de que el Estado, el responsable de dirigir el país y de manejar los recursos que produce el país, se le desacredita, y mucha gente contribuye con esto, y no se sacan los elementos positivos, la patria está en peligro. Porque no me van a decir a mí que la gente que vive del lucro son los que van a representar los intereses de la comunidad en sentido general. Mire, licenciado, en su primera parte hubo una idea que usted planteó respecto a las explicaciones que el presidente, o la labor que el presidente hizo en el foro. Por ejemplo, en la historia de varios años hemos visto que o hay presos dominicanos en una isla, o hay un dominicano que fallece y el traer el cadáver es un dolor de cabeza, o que en el extranjero cualquier dominicano tiene unas dificultades y la delegación nuestra en distintos puntos como que no encaja con la defensa y el apoyo que tiene que darle a nuestros conciudadanos en cada punto del exterior. Entonces yo pregunto, con esas explicaciones que el presidente dio, con ese compromiso que usted explica que él trató de expresarle a los presentes, ¿usted cree que se acabará esa dificultad que tienen los dominicanos en el exterior para cualquier situación que el Estado, vía la delegación, vía el consulado, el embajador, etcétera, tienen que darle apoyo? ¿Usted cree que eso se podrá acabar en un tiempo prudente? Mire, por eso decía que hay que tener cuidado cuando se trata de desacreditar las instituciones del Estado.
conocemos de un caso de un polizón que salió de San Cristóbal la persona, y ese señor estaba preso en Ghana, y República Dominicana no tiene relaciones diplomáticas con Ghana. Y a través de la Embajada de Venezuela, en la Cancillería nuestra, se enteraron de que un dominicano estaba preso en Ghana. Y los venezolanos nos informan al país y dicen, traten de sacarlo porque lo toman como conejillos de indias después. Es decir, cualquier experimento, cualquier asunto, sí, van a tomar al que no tiene quien lo represente. De laboratorio. Y esa persona fue traída por la Cancillería aquí. Ahora, eso no tomó los primeros lugares de las portadas de los periódicos y de los principales comentarios que se hacen aquí en radio. Pero la gente no se imagina la gran cantidad de dominicanos que fallecen en el extranjero y que es la Cancillería que los trae. Una de las labores más arduas que tiene cualquier representante consular, que son los encargados, no los embajadores, de atender a los presos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, es el de visitar las cárceles y atender a los dominicanos que están allí. Y esa es una labor que se ha estado haciendo bien en todos los gobiernos. Puede haber uno que otro fallo en alguna ocasión, pero a veces, y aquí el cuidado, porque hay que verlo desde una perspectiva global, cuando se socava al Estado solamente con críticas destructivas y no somos capaces de admitir los elementos positivos, estamos destruyendo. Entonces las sociedades tienen que criticar para construir, no para destruir. Y usted no puede ser injusto. Y es verdad que estamos en un proceso de búsqueda de la perfectibilidad, pero hay que reconocerle a las instituciones también cuando están trabajando. Es decir, no se puede decir que todo el servicio diplomático y consular dominicano es malo. Las generalizaciones siempre son nocivas. Y lo que sí nosotros podemos resaltar es que por primera vez un presidente de la República, junto a la Cancillería, el presidente como jefe de la política exterior, sientan a su servicio diplomático y le dan unas pautas. Y le dicen, miren, esto es lo que el país necesita y esto es lo que debemos hacer. Y esto también tiene que llenar en cierta medida de satisfacción a nosotros los ciudadanos, porque vemos que algo que necesitamos, algo que reclamamos, se le está prestando atención. Y otro elemento importante que mucha gente desconoce también es que la Cancillería tiene a lo interno una universidad que capacita a los miembros del servicio diplomático, que era algo que no existía en República Dominicana. La Escuela Diplomática y Consular, que hoy es un instituto de educación superior, es decir, que está autorizado a emitir títulos de maestría, tiene maestrías en relaciones internacionales y al mismo tiempo da cursos de actualización a todos los diplomáticos que van a salir al extranjero, pero también tiene un posgrado en diplomacia comercial. Son asuntos que a veces la gente desconoce, pero además se imparten clases de mandarín, imparten clases de portugués, imparten clases de italiano, de francés. Y yo me imagino que la mayoría de la gente que está viendo el programa desconocía que en la Cancillería se está haciendo todo ese trabajo. Entonces, no es que no critiquemos, pero sí hay que ser justo y hay que reconocer que el trabajo que se avisora va a resultar de este foro va a ser positivo para el país. Mire, licenciado, ya vámonos a la política internacional. Como usted decía fuera de cámara, un cambio de época implica una dinamización de esa política internacional. Y si hacemos un vistazo así rápido de las diferentes regiones del mundo, nos encontramos, por ejemplo, que en Europa
Actualmente se libra una guerra entre separatistas rusos en Ucrania y los ucranianos. Y ahí se han envuelto toda la potencia, porque ha sido una lucha incluso contra Rusia, han puesto sanciones comerciales y políticas a Rusia, y Rusia también ha reaccionado. Pero también tenemos en Europa que recientemente pues hubo un atentado terrorista contra un medio de comunicación donde perdieron la vida unos 8 miembros de ese medio de comunicación, y hubo una respuesta rápida y una solidaridad de liderazgo internacional con esa situación que había ocurrido en Francia. ¿Cómo te ve la situación así en Europa en esos elementos que es una situación muy convulsa. En primer lugar, si nos referimos al caso de Ucrania, recordemos que Ucrania era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y una gran cantidad de ucranianos son rusófonos, pero también históricamente la Ucrania de Novgorod es donde surge el mito de la creación de Rusia. Es decir, que históricamente hay unos vínculos muy fuertes, y cuando se da el golpe de Estado a Yanukovych, el primer error que cometen los que suben al gobierno es, primero, que prohíben la lengua rusa, donde hay una gran cantidad de rusófonos. Hay una actitud antisemita. El gran rabino de Kiev recomendó a los judíos que salieran de allí, porque dentro de ese grupo que había llegado al gobierno habían elementos nazistas. Hubo muy mal manejo, porque la realidad es que la expansión hacia Ucrania implica una nueva lucha del gran juego. Esa es una rememoración de lo que se llamó el gran juego en el siglo XIX, cuando Rusia e Inglaterra estaban luchando en toda la zona por Crimea. Y es que en lo que en geopolítica se llama una especie de espacio vital, eso representa Ucrania para los rusos. Ucrania es como usted tener a los rusos en Canadá o en México. Imagínese usted cómo se pondrían los Estados Unidos. Esa es la situación. Rusia, que tiene una gran influencia en la zona, usted dice separatistas prorrusos, pero ¿cómo pueden mantenerse esos separatistas si no es con apoyo ruso? Y más lejos aún, ¿no serán esos separatistas miembros del ejército ruso? Porque es parte de la lucha por el poder, es parte de la lucha por las esferas de influencia. En una Ucrania que la corrupción tenía corroído todos los estamentos del Estado. Entonces Rusia, evidentemente, no iba a dejar que Ucrania se fuera así por así. La OTAN, si ve un espacio para estar más cerca de su rival, así lo va a hacer, va a estar más cerca. Y en el caso de Francia, los atentados terroristas, es bueno también hacer algunas divisiones. En primer lugar, cualquier atentado en contra de la vida de una persona es una demostración de que usted le tiene miedo a las ideas de los demás. Cuando se tiene que ejercer la violencia de esta forma, es porque usted sabe que su pensamiento difícilmente pueda convencer. Usted puede vencer en ese momento porque tiene sobrada fuerza bruta, pero difícilmente convenza a los demás de que con esos métodos sus ideas sean las mejores. Pero también hay que ver que quien hace un aupamiento del terrorismo es Occidente.
Es decir, los grupos yihadistas terroristas son financiados por servicios de inteligencia occidentales que en un momento de la Guerra Fría entendían que la única forma de poder socavar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era financiando a unos muyahidines a los cuales se les remonta a la época de los inicios del Islam, desde la batalla de Uhud con el profeta Mahoma, donde se prometía que cuando usted muriera, usted iba para el cielo. Pero esto es como parte de una política que se lleva a cabo para convertir entonces a Afganistán en ese lugar que así lo fue el Vietnam de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ese terrorismo, y lo vemos evidenciado el día de hoy cuando el Estado Islámico del Levante o el Califato, estos terroristas que vienen del grupo Al-Nusra, que vienen de la división de Al-Qaeda, donde estaba Al-Zawahiri y luego Al-Zarqawi, estos grupos terroristas tuvieron apoyo de Occidente o la omisión de Occidente para que derrocaran al régimen de Bashar al-Assad. Entonces, buscar el derrocamiento de Bashar al-Assad los hizo hacerse de la vista gorda y luego entonces ahora descubren que haberlos dejado que vendan petróleo en los mercados internacionales, porque permítame decirles que tienen más de 30,000 soldados y que de Europa están yendo a formar parte de sus filas porque pagan buen salario. Cuando llegaron y tomaron Mosul, que es la segunda gran ciudad de Irak, encontraron en el Banco Central de Mosul $400 millones. Pero no solamente se mantienen en base a esos $400 millones, es que están vendiendo petróleo en los mercados internacionales. Y tuvieron apoyo de las petromonarquías de los estados del Golfo, como por ejemplo Qatar. Pero tuvieron apoyo de Turquía también. Y el régimen de Bashar al-Assad se salva porque los rusos, que tienen su única base militar fuera del gran espacio ruso de 16 millones de kilómetros cuadrados, dijeron, no, yo voy a apoyar a Bashar al-Assad. Pero también ¿sabe quién apoya a Bashar al-Assad? Con unas declaraciones que resultaron sorprendentes a nivel internacional, el expresidente Jimmy Carter, cuando dice, y cuando salga Bashar al-Assad del poder, ¿quién se va a quedar en el gobierno? Y ahí entra en juego el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque en Siria es donde surge el cristianismo. No es en Jerusalén como la gente cree. Surge en Antioquía de Siria. Ahí comienza a llamarse cristianos. Y en Siria, los Assad, esa dinastía que comienza con Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, son de una minoría del Islam que se conoce como alawitas. Y siempre han tenido como enemigos a los sunitas. Y ellos nunca han estado en contra de los cristianos que están en Siria. Entonces la minoría cristiana se sentía protegida y la Iglesia Católica se sorprende porque comienzan a entrar los sunitas radicales en los monasterios católicos y matar a sacerdotes y a monjes católicos. Entonces el Papa envía una comunicación a la Cumbre de los 8 que se hizo en Rusia con Putin, y ahí deciden entonces no hacer lo que se llama operación quirúrgica, que en el lenguaje militar es atacar puntos mediante los cuales se pueda debilitar más al gobierno. Y de aquí entonces nosotros vemos que este semillero de terroristas, ¿quién los financia? Con tal de obtener objetivos económicos y políticos. Es Occidente. Entonces hay que tener una política mucho menos de lo que se conoce en derecho internacional de doble rasero, porque en Beijing hace varios meses terroristas uigures con espadas entran
al tren de Beijing y comienzan a matar personas. Y China dice hoy que los terroristas musulmanes lo están preparando en Turquía. Y como los uigures son aquellos habitantes de la zona de Xinjiang que han querido tener independencia de los chinos porque incluso no hablan mandarín, sino que son turcófonos, ese movimiento separatista, los chinos dicen, mira, me están promoviendo el terrorismo aquí a lo interno y me los están preparando allá en Turquía. Pero, ¿quién es Turquía? Turquía es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Turquía es miembro de la OTAN. Turquía es un país que la Anatolia está en la parte de oriente, pero Estambul cruza a la parte de Europa. Es una ciudad que se puede cruzar. Desde que usted cruza el Bósforo, usted entra a la parte europea. Y estamos hablando de un país con un gran empuje económico y con una densidad poblacional muy importante que tiene 80 millones de personas. Entonces estamos viendo cómo todos estos elementos convergen en los intereses de las relaciones internacionales y lo que estamos llamando terrorismo no es más que como aquella novela de Frankenstein, se crea y luego no sabemos cómo manejarlos. Siempre debemos recordar a Osama Bin Laden. Osama Bin Laden es hijo de una de las familias, o es de una de las familias más ricas de Arabia Saudita. Y Osama, que era el hijo número 32, termina sus estudios de ingeniería en la Universidad de Riad. Con 22 años el papá le da una herencia de 500 millones de dólares. Y a Osama es que los servicios de inteligencia nombran tesorero de un grupo que es el que inicia en Afganistán la guerra contra los rusos. Y de ahí surge Al Qaeda. Entonces, tenemos que ver cómo estos monstruos no vienen de la nada. Y aquí es donde nosotros debemos poner atención. ¿Hasta dónde las luchas por el poder en el planeta crean este tipo de seres abominables? Y aprovechando sobre todo un elemento que cada día es más crucial en el planeta, la inequidad social. Entonces esa desigualdad es el mejor caldo de cultivo. Cuando usted mezcla pobreza extrema con radicalismo político y le añade el religioso, eso es una combinación Una bomba, letal. Letal, porque quien nada tiene, perder no puede como no sea la vida. Y ya esa la da por perdida. Si usted a mí me tiene en una situación de exclusión, como por ejemplo en Irak, que después de la guerra de Irak han muerto casi 1 millón de personas y yo no tengo empleo, no tengo seguridad sanitaria, estoy viendo a mis hijos morir de hambre, estoy viendo a mis familiares también fallecer, y usted me está haciendo una oferta de yo tener dónde sacar toda mi ira contenida, y aparte de eso, usted me está ofreciendo que yo voy para el cielo. Y adicional a esto, más aún, que según en el Islam, cuando usted se inmola, usted se convierte, esto se llama shahid. Shahid es el que se inmola, que se pone una bomba y se explota. Usted se muere y usted va para el cielo y allá se encuentra 72 vírgenes. En el Islam se le llama huríes. Entonces, ahí también nos presentan a los hombres que somos más hormonas que neuronas. Pero esta oferta de que voy para el cielo, cuando usted en esta vida, usted es religioso porque quiere en la otra vida ir al cielo, entonces me voy para el cielo y aparte de eso va a estar bien acompañado. Usted dice, no, pero esta es la mejor oferta que hay en el mercado. 3 por 1. Ahí está, sí, indudablemente, como usted lo plantea. Mire, se nos está acabando el tiempo y hay 2 temas que queremos tratar porque tienen enfoque de actualidad y que conciernen en gran medida a la América Latina. El primero es que China
ahora, en este recién finalizado año 2014, como usted había señalado anteriormente, emerge como la gran potencia económica. Pero no tan solo, sino que China le hace una oferta concreta a América Latina. El CELAC se reúne ya en China, incluyendo la República Dominicana como miembro del CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y China le dice, podemos negociar, nosotros aquí debemos hacer unas relaciones comerciales entre China y toda América Latina por encima de los 500 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Y no solamente eso, que comienza concretamente ya a ofrecerle ayuda a América Latina. ¿Cómo ve usted ese concierto de voluntades mirando hacia China? Lo que sucede es que China realmente lleva a cabo una política que, si uno lo ve como un oxímoron, es decir, esa figura retórica que implica una dualidad en lo que se está planteando, una parte positiva y la otra negativa que no se juntan, y China dice ascenso pacífico, ¿y quién ha dicho que se puede ascender pacíficamente? Pero China, esa es su política, el ascenso pacífico. Pero ese ascenso pacífico que China plantea ha implicado la presencia contundente en países como Brasil, cuyo mayor socio comercial no es Estados Unidos, sino China. Una presencia fundamental en la economía peruana, una presencia importantísima en Argentina, otra presencia exponencial en Chile, pero también algo que llama poderosamente a la atención. China no mantiene relaciones diplomáticas con Nicaragua. Donde se pensó hacer el canal, no fue en Panamá, en sus inicios. Cornelius Vanderbilt, ¿a quién tenía en mente? ¿Dónde era que se iba a iniciar? Era en Nicaragua, y como había muchos temblores de tierra, muchos terremotos, se pensó que no era conveniente hacerlo allá. Pero los chinos están haciendo una de sus más grandes inversiones extranjeras en Nicaragua, sin tener relaciones diplomáticas con Nicaragua, y ya iniciaron la construcción del canal de Nicaragua. ¿Qué implica esto? Que ya China va a tener un asentamiento en la región, muy poderoso, pasar el mar del océano, de océano a océano, con barcos que ni siquiera la ampliación del canal del Panamá ahora, con los post-Panamá, va a poder ser tan amplio como en Nicaragua, pero también algo que mucha gente no nota, y es que el único país que el presidente chino, Xi Jinping, ha visitado en 2 ocasiones de la región es Cuba. A 90 millas de Miami, con grandes inversiones. ¿Qué le indica? ¿Usted quiere mejor vitrina? Sí. Y entonces yo no tengo relaciones diplomáticas con Cuba, pero mientras tanto, por más pequeño que sea el mercado, yo estoy dejando de vender. Sí. Pero mientras tanto, mis valores, mientras tanto, la posición geográfica importantísima, yo me la estoy perdiendo. ¿Y por qué esperar tanto tiempo? Los chinos están ahí. Exacto. Sin mencionar los rusos, que le permitieron a Cuba la condonación de su deuda de más de 30 mil millones de dólares, a cambio de que la base de Lourdes, que era la base de espionaje que tenían los rusos para toda la región, sea reabierta, que fue cerrada a partir de la implosión de la URSS y la llegada de Yeltsin al poder. Y Putin dice, no, yo quiero que se reabra. China y Rusia crean la Organización de la Cooperación de Shanghái. La Organización de la Cooperación de Shanghái toma toda el Asia Central, Uzbekistán, Kazajstán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán,
Bielorrusia. Y cuando vienen las sanciones económicas a Rusia, por lo de Ucrania, China finalmente se decide, y los rusos, en llegar a un acuerdo de más de 200.000 millones de dólares para que el gas ruso llegue a China. Pero ahí entran en juego también los BRICS, Brasil, Rusia, China, India, y crean una especie de Fondo Monetario Internacional. Y la economía venezolana, que sufre el desplome de los precios del petróleo, que ellos lo mínimo que calculaban que pudiera bajar era $60, tiene que buscar dinero. Pero ellos no fueron al Fondo Monetario Internacional, fueron a la reunión que usted mencionó de la CELAC. Y en esa reunión de la CELAC, ¿cuánto le prestó China? Que tiene la sede de ese banco de desarrollo en Shanghai. Le prestó 20.000 millones de dólares. Es decir, que ya no estamos hablando de que se necesita el Fondo Monetario Internacional. Es que hay otra arquitectura política y económica en el planeta. Mire, rápidamente, no podemos dejar sin tratar el tema ya en estos minutos finales de la apertura de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y Cuba, que precisamente en el día de hoy culminó su primera ronda de conversaciones. ¿Qué enfoque le da usted a esa intención de todo país, incluso al llamado que hizo el presidente Barack Obama en el sentido de que hay que levantar ya el embargo a Cuba? Sí, es importante que los estados tengan hombres de estado, gente que vean más allá. Y para mí, como dominicano, es de gran satisfacción poder tomar los escritos internacionales del profesor Juan Bosch y cómo él se adelantó en el tiempo y dejaba ver que errores como el que cometió Estados Unidos y la administración Eisenhower de no darle la oportunidad a la revolución cubana de que tuviera un gobierno, y todo lo contrario, le prepararon una invasión, como fue la invasión de Bahía de Cochinos, radicalizó a los cubanos y llevó a Estados Unidos al absurdo de mantener un embargo que, como admite el propio presidente Obama, después de 50 años, no ha servido de nada. No ha servido de nada. Aquí nosotros estamos viendo algo también importante, y es que los cubanos están discutiendo de tú a tú. Es decir, Cuba mantiene una especie no una especie, digamos, Cuba mantiene una diplomacia de alto nivel, de alto perfil. Y los cubanos están negociando lo que a ellos les interesa. Mucha gente piensa que los cubanos ahora se van a dejar engañar, o que todos los cubanos ahora van a seguir el modelo estadounidense. Miren, después de más de 50 años de gobierno, con varias generaciones ya formadas en ese sistema, mire, pero si todavía aquí en República Dominicana mencionamos a Trujillo, y Trujillo fue ajusticiado en el 1961. Imagínese usted un estado como el cubano, que tiene algo importante. Cuba tiene la inversión en educación, y es uno de los países más reconocidos en educación a nivel del mundo, y también en medicina. Entonces los cubanos, con relación al tema de Estados Unidos, lo que estamos viendo es que es una relación de ganar-ganar. Estados Unidos gana, pero también gana Cuba. Y tenga seguro, como han hecho los chinos y como han hecho los vietnamitas, que sin dejar su sistema, han mantenido a su élite política en el poder. Porque ¿qué es el gobierno chino? Es comunista.
¿Qué es el gobierno vietnamita? Sigue siendo comunista. ¿Y usted cree que en Cuba van a dejar de ser comunistas porque inicien las relaciones diplomáticas o porque eventualmente en el futuro le levante el embargo? Estados Unidos está apostando a otra cosa, pero bueno, lo importante es que las relaciones entre estos países vecinos, cercanos, se van a restablecer por la necesidad del mercado, por la necesidad de... Han cambiado las condiciones políticas internacionales, hay muchos factores que influyen. Pero mire, hemos concluido por el día de hoy nuestra interesante conversación con Iván Gastón. Se nos quedaron muchos temas y vamos a tener que invitarlo nuevamente, licenciado, a conversar. Hay que seguir abordando China. Sí, no, vamos a tener que seguir conversando con el licenciado sobre la problemática internacional. Señores, Julio César Santana, Adán Boden y Tomás Uriel Pérez, les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.